toman un préstamo con el vehículo como prenda en garantía, han hecho denuncias ante Proconsumidor de que les incautan los vehículos en la calle, en cualquier sitio, y que en muchas ocasiones, oí uno de los casos que él estaba hablando sobre eso, de una persona que hizo la denuncia, de que tenía un pagaré de un mes vencido, y el pagaré del segundo mes se le vencía en 2 días. Él fue ante la financiera X o Z a pagar un pagaré y le dijeron que no, que tenía que pagar los dos, pues no se me ha vencido el otro. Bueno, pues tiene que pagar los dos. Entonces le dijeron, no importa que lo pague, ya se venció el plazo y le incautaron el vehículo. Oye, eso. Entonces, ese parece que es una situación recurrente que está provocando problemas en muchos usuarios de determinadas financieras, principalmente con los temas de vehículos. Claro. Y de ahí la declaración del director de Proconsumidor, Eddie Alcántara. Muy bien. Ahora sí está el doctor Antonio Siriaco Cruz. Un lujo para este programa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, yo voy a salir de cabina, como dije ahorita, para evitar que me aquerose el doctor Siriaco Antonio Cruz, por lo que yo me atreví la semana pasada, antes de ayer, a hablar de economía. Hola, doctor. Jamás. ¿Cómo están ustedes? Jamás. Todo bien. Bien, hermano. Ustedes son 3 grandes comunicadores. Gracias. Que tienen todas las competencias habidas y por haber. Gracias. Doctor, el tema de la inflación, hay un debate en estos momentos, gente que está cuestionando la manera en que el Banco Central mide el nivel de inflación en la República Dominicana. Nos gustaría conocer su opinión. El Banco Central ha defendido la forma en que lo hace, incluso señalando que organismos internacionales financieros e instituciones privadas también del sector financiero, es esa la metodología que utilizan para determinar la inflación. Nos gustaría escuchar su opinión. Doctor Siriaco, no se me vaya. Bueno, obviamente, sí. Lo que pasa es que tengo un problema con la conexión. Mira, la metodología que utilizan los bancos centrales en la medición de lo que es el IPC, el índice de precio al consumidor, es una metodología, evidentemente, que es estándar. No hay muchas diferencias en términos metodológicos con la metodología que utiliza el Banco Central de la República Dominicana o la Reserva Federal de los Estados Unidos o cualquier otro banco central o Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que se le puede criticar al Banco Central más que la metodología o en sentido general? Que deben haber también otras instituciones que puedan quizás no ser juez y parte, ¿no? Porque eso siempre se ha criticado, siempre se ha dicho que lo ideal sería tener un Instituto Nacional de Estadística bien formado, bien amueblado, como decimos, para que haga esas funciones. El Banco Central dedicarse solamente al aspecto de carácter monetario. Pero eso no significa que la metodología que utiliza el Banco Central sea diferente o distinta a la que utilizan otros bancos centrales, otros institutos. De manera que yo creo, y eso está bastante validado por los organismos internacionales, y en ese sentido creo que el problema no está en los aspectos metodológicos que utiliza el Banco Central. Yo pienso que en el caso de la inflación en la República Dominicana hay reformas pendientes, reformas que hay que hacer básicamente en mercados que están con cierto nivel de concentración y que en muchos casos son mercados que impiden que los precios tiendan básicamente en los momentos de baja a que disminuyan de manera considerable por las mismas estructuras de mercado. Pero eso no tiene que ver con el tema metodológico del Banco Central. Han señalado que la inflación tiende hacia la baja. O sea que a final de año tendremos una inflación muy inferior a la que tuvimos en el 2021. No, fue de 4.5. La inflación este año va al margen de todo,
va a terminar por encima de la inflación del año pasado. Ya incluso hay razones y no hay tiempo para que los precios se desplomen, para que ocurra lo contrario. Todos sabemos que la inflación en la República Dominicana esencialmente es una inflación importada. Es una inflación que está, incluso muchos le llaman la inflación de Putin, porque en la medida que la situación siga pendiente, sin solución, entre Rusia y Ucrania, eso siempre mantendrá mercados como el mercado de los hidrocarburos muy volátiles, en tensiones, va a mantener el mercado de las materias primas agrícolas con niveles algunas veces de tensiones, de manera que la inflación este año posiblemente, aunque ha cedido lentamente, pero posiblemente termine en la vecindad de 9.3, 9.4, que es claramente una inflación anualizada. Si uno la compara con la inflación objetivo, es prácticamente 2.2 veces, 2.3 el año veces, de anterior. manera del año anterior, correcto. Dicen también, argumentan que nosotros, la República Dominicana, estamos dentro de los 10 países con la inflación más reducida de nuestro continente. Bueno, las últimas informaciones que hay indican que los niveles de inflación de la República Dominicana no son de los más altos. Cuando uno observa países, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso incluso de otros países sudamericanos, Costa Rica incluso tiene un nivel de inflación mucho más alta que la República Dominicana. Es decir, que en ese sentido hay más de 10 países que tienen inflación que están muy por encima de la inflación de la República Dominicana. Y ya eso está bastante validado. Los países que al revés tienen inflación muy bajita son aquellos que tienen cierto nivel de soberanía energética y que han tenido ciertos procesos de avance, vamos a decir, en la transición energética. Por ejemplo, el caso de Bolivia. Bolivia es ahora mismo quizá el país latinoamericano y del Caribe con la inflación más bajita. Pero Bolivia es un exportador neto y productor neto, eh, incluso a nivel interno, Gas natural. con los precios del gas natural muy bajitos. Y entonces eso le ha dado mucha independencia. O el caso de Ecuador, de manera que eso se refleja en esos aspectos. Si nos vamos a Europa, que los niveles incluso de dependencia son muy altos en el caso del gas natural con Rusia, pero si vemos a Suiza, Suiza tiene niveles de inflación bajita porque a pesar de que Suiza ha utilizado y ha hecho cierta emisión, pero Suiza ha sido o es el país de Europa que más ha avanzado en la transición energética y depende menos del gas natural, y eso le ha permitido tener niveles de inflación bajos. De manera que al final la inflación depende mucho de, el costo de la energía, el coste de los combustibles y básicamente también el coste de los alimentos. Hemos visto recientemente que hay un proceso tímido aún, pero real, de apreciación del peso frente al dólar. Y Mira, me gustaría saber cuál es tu apreciación, tu perspectiva de eso. es un mercado, y ya lo habíamos dicho, se va a mantener muy estable. Hay cuatro razones que permiten que ese mercado tenga incluso una tendencia hacia la baja, o hacia la apreciación, vamos a decir. En primer lugar, los sectores exportadores este año han tenido un buen desempeño. Las exportaciones de zonas francas, las exportaciones nacionales, el turismo, la reactivación del turismo, que posiblemente este año, si todo sigue en esa tendencia, va a generar más de 7.000 millones de dólares. Igualmente, en segundo lugar, las remesas se mantienen altas, posiblemente este año estén en la vecindad de los 10.000 millones de dólares. En tercer lugar,
la política monetaria, que es una política monetaria que tiende a restringir los medios de pagos. Si hay menos pesos, evidentemente habrá menos pesos para comprar dólares y eso le quita presión al mercado cambiario. Y en cuarto lugar, que es un resultado de todas estas situaciones, está la política que ha llevado el Banco Central de acumular reservas y en este momento hay reservas por encima de los 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, esos son cuatro elementos que generalmente rompen, desanclan, vamos a decir, expectativas en ese mercado, mantienen cierto nivel de tranquilidad y es difícil uno especular en estos momentos con el tema del dólar. ¿Por qué? Porque esto ha llevado que ese mercado esté buche, vamos a decir, buchú, como decimos los dominicanos, una oferta que sobrepasa evidentemente la demanda de dólares. Y eso presiona hacia la baja el tipo de cambio y incluso le genera también dificultad a los mismos bancos, porque los bancos están llenos de dólares. Claro, Y claro. eso es una situación que claramente se está viendo en la República Dominicana. El tema de la zona franca es interesante, que está ocurriendo. La zona franca hay que darle seguimiento porque están teniendo como cierto cambio estructural, en el sentido de que hemos pasado de exportar bienes en zonas francas de bajo nivel agregado a otro tipo de bienes con un alto nivel de valor agregado y con una gran demanda, por ejemplo, equipos médicos, partes médicas, equipos electrónicos. Y eso, en cierta manera, ha llevado a la República Dominicana, cuando uno ve las estadísticas, a ser uno de los principales exportadores de América Latina y el Caribe de insumos y productos médicos hechos en la zona franca. Y eso es un elemento interesante, es un cambio estructural. Y eso ha permitido una demanda importante de esos bienes en los mercados en este contexto. Pero también, que eso lo hemos discutido en este espacio, el elemento geopolítico está beneficiando las inversiones de ese sector. Hay muchas inversiones que se están desviando incluso de Centroamérica hacia la República Dominicana y de Sudamérica y muchas inversiones que vienen incluso de los Estados Unidos que están trasladando gran parte de sus procesos que estaban en Asia por el tema geopolítico. Y eso es un elemento importante. Miren, para que tengan una idea, uno de los países que más se había beneficiado del DERECAFTA a través incluso de las instalaciones de zonas francas, había sido en Centroamérica y el Caribe o del DERECAFTA, Nicaragua. Pero Nicaragua tiene una situación política que en cierta manera genera mucho proceso de inestabilidad y gran parte de muchas zonas francas que se iban a instalar allí han venido a la República Dominicana. De manera que eso también en este año ha permitido que ese sector, dentro del contexto que se está viviendo, sus exportaciones se hayan incrementado. Y Ya, eso ok. ha sido beneficioso para el mercado cambiario. Claro. Doctor, hoy el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para este año 2022, para incorporar las crecientes presiones por el lado del gasto que no fueron previstas durante el proceso del presupuesto, como dije, para el año, al inicio de año. Pero dice el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, Vicente. que esto no conllevará, no contempla aumentar el nivel de financiamiento, o sea, la deuda previamente aprobada. Bueno, es una buena noticia ese aspecto y tiene sus fundamentos en varios elementos. Por ejemplo, los valores en términos de la base imponible, tanto de aduana como de los impuestos que se pagan internamente, se han incrementado producto de la inflación. Si antes yo traía no sé, un artículo que me costaba 100 o 1000 y pagaba un 10%,
las recaudaciones se incrementaban en 100, pero si ese mismo artículo cuesta 2.000, a la misma tasa, entonces yo recibo 200. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que los niveles de inflación benefician a las recaudaciones y eso se ha expresado en que las proyecciones de ingresos nominales se han incrementado en 66.000 millones y eso no estaba presupuestado. Por lo tanto, hay que reformular el presupuesto. Pero también, en segundo lugar, como tú has dicho, Giorgi, una serie de gastos que no estaban previstos, hay que contenerlo otra vez en un presupuesto y hay que reformular el presupuesto. Por lo tanto, vamos a tener ahí un monto de ingresos que no estaban presupuestados y un monto de gastos que no estaban presupuestados. Pero también el gobierno va a hacer uso de recursos de periodos anteriores. Yo me imagino que debe ser parte del financiamiento anterior y eso implicará que el gobierno tiene los recursos suficientes para cubrir gran parte de los subsidios que va a proyectar y que va a destinar en los próximos meses y eso no le va a permitir, o por lo menos no tendrá que recurrir a un financiamiento nuevo. Y eso ¿Afectará, es lo que está diciendo afectará esto el producto, el PIB, Producto Interno Bruto? Bueno, todo esto, siempre hay que pensar lo siguiente. Hay que pensar lo siguiente. El 68% de estos recursos y de estos presupuestos complementarios va a subsidio. Pero, y eso en cierta manera lo que permite es cubrir gran parte y proteger los grupos más vulnerables. Pero lo ideal hubiese sido que gran parte de esos recursos se dedicaran a inversión pública. Si se dedican a inversión pública, el resultado y el efecto para el PIB hubiese sido obviamente lo ideal, porque cuando tú incrementas una parte importante de esos recursos en inversiones, eso te va a generar un proceso virtuoso, mayor inversión, mayores encadenamientos, mayor empleo, mayor producción. Entonces, pero sí es lógico que eso sí tendrá un impacto en el PIB, pero hay que ver, a mí me hubiese gustado que el gobierno hubiese incrementado en esta segunda parte las inversiones públicas, porque no hay que olvidar que la política monetaria, por un lado, te está restringiendo la actividad privada, tanto el consumo privado como la inversión privada, porque ha inducido a mayores niveles de interés, de tasa de interés, y eso obviamente encarece el crédito, y ese es el Banco Central. Por el lado de la política fiscal, hubiese sido que la política fiscal hubiese querido que fuese más activa en términos de inversión pública. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, fantástico esto. Entonces, muchas gracias por esta cátedra que usted le ofrece a la audiencia nacional a través de este programa. Gracias. Es que me tengo que poner a la altura de 3 catedráticos que me están Gracias. Está bien. Que queden bien. Gracias, doctor. Bye, bye. Que siga cosechando éxitos en sus funciones. Gracias A ustedes también, igual. Bien. Vamos a la pausa, son las 6:37. Nos van a quedar pocos minutos, pero vamos a hablar con el pueblo. La gente, sí.